estar y le vamos a pedir a Alicia si es tan amable y nos puede guiar en una oración para empezar esta reunión. Me parece que no te escuchó. Me parece que no te escuchó. Si puede Alicia guiarnos en una oración para iniciar esta reunión. ¿Yo? Bueno. Señor, te doy gracias, Padre, gracias porque hoy vamos a seguir escuchando tu palabra, vamos a seguir hablando, nos vamos a seguir enseñando, Dios mío, porque sos un Dios de amor, de misericordia. Te doy gracias porque nos están visitando, Dios mío, los pastores. Te doy gracias porque sé que es un esfuerzo grande para ellos también. Te doy gracias por la vida de Lidia, Padre, que es el día del cumpleaños hoy. Amén, Dios la bendiga, Señor. Dios la guarde, la cubra, Señor, con todo ese amor bendito que sos vos. Amén. El conocimiento tuyo que nos estás dando en estas palabras, Dios mío, en estos libritos que nos dieron. La verdad que es hermoso porque estamos volviendo al primer amor, Señor. Amén, Señor. Amén, Estamos Señor. volviendo al primer amor, en nuestros comienzos, Dios mío. Nos estás hablando en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, papá. Gracias por estar siempre, Señor. Escuchamos, estamos felices hoy de estar juntos y poder seguir aprendiendo de vos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendito eres. Amén. 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 Ahí se está conectando Pedro. Y se está conectando Damián. Hola Pedro, buenas. No, todavía no. Connecting tu audio. Hola, Pedro, hacía mucho que no lo veía también, que no lo suelo ver en el Zoom los domingos. Qué alegría verte, Pedro. Hola, Pedrito. Hola. ¿Cómo estás? Acá andamos, bien. Me alegro. Me gusta que me hayas invitado, porque aparte nosotros somos muy nuevos en la iglesia y no me conozco todas las personas, entonces esto de a lo mejor estar en un grupo más reducido, uno ya puede identificar las caras con los nombres y conocerse un poco más, es muy bueno eso. Porque al ser nuevitos, conocemos a algunas personas y a medida que vamos haciendo una u otra actividad, como que uno se va interiorizando de los miembros de la iglesia y va conociéndolos, y eso está muy bueno. Forma parte de esto de ensamblar el cuerpo, ¿no? Y ser parte de. Así que es una gran oportunidad que nos estás dando. Gracias, Alberto, por eso. Uno se siente obligado a compartir porque es cierto lo que acabas de decir. Uno está lejos, viéndolos a ustedes y nos falta esa pequeña intimidad que tanta falta nos hace. Es verdad, pero que yo el otro día escuchaba estaban compartiendo la palabra y decía, me quedó una frase que dijo, esta pandemia a Dios no lo toma por sorpresa, y eso es verdad, ¿no? Porque Dios es un Dios todopoderoso y tiene todo bajo control, y esto a Él no lo tomó de sorpresa. Entonces, también tiene gracia para derramar a sus hijos en este tiempo. Y qué bueno formar parte de una iglesia y ser iglesia, una iglesia que al estar así cada uno en su casa, muy poco pudiendo participar de algunas actividades, igual es una iglesia que funciona, o sea que sus pies siguen siendo los pies de Cristo, sus manos siguen siendo las manos de Cristo, sigue dando abrigo, sigue dando alimento, o sea que es una iglesia que funciona, eso es iglesia. No es, los domingos cuando nos encontramos que nos encanta y estar juntos y participar. Iglesia es realmente esto que está haciendo proyecto de vida en este tiempo, ¿no? en estos meses. Eso es iglesia. Eso realmente es lo que la iglesia del Nuevo Testamento formaba y hacía. Amén. Así que bueno, quiero compartir con ustedes, entonces, siguiendo lo que ustedes vienen viendo. Qué interesante el tema que estuvieron trabajando en este tiempo, el tema de la conciencia. Realmente es un tema como muy, muy edificante si uno realmente lo toma como
como algo que viene hacia uno para poder revisar cómo está este tema en nuestra vida cristiana. Recién la hermana decía, qué bueno volver con este libro o con esta serie de libros a revisar un montón de cosas que nos hacen volver a ciertas cosas que aprendimos en un principio y que quizás van quedando, ¿no es cierto?, como pendientes u olvidadas, ¿no es cierto?, ya después de muchos años. Pero este tema de la conciencia realmente es muy importante. Yo pensaba, ¿no es cierto?, quiero ubicarnos un poquito contextualmente, ¿no es cierto? Esta carta la escribe el apóstol Pablo. Él está yendo para España, ¿no es cierto? Está yendo para España en su viaje misionero y se detiene en Jerusalén, porque su corazón está totalmente comprometido con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Él es llamado a predicar a los judíos, ¿no es cierto?, para que se conviertan, a ese pueblo querido. Entonces, está en una situación en donde es acusado de llevar a un gentil adentro de una sinagoga, algo que era considerado muy terrible para los judíos tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, como Pablo predica a los gentiles y predica a los judíos, predica a todos, para él ya no hay distinción entre uno y otro. Solo hay una sola distinción: quién conoce a Jesucristo y quién no conoce a Jesucristo. Era la única diferencia que él podía llegar a hacer. Entonces, dentro de los que no conocían a Jesucristo estaban los gentiles y muchos del pueblo judío. Entonces, lo ponen preso por hacer esta situación. Y parece algo similar. Vuelve a pasar algo similar con la crucifixión de Jesucristo. El tribuno, la persona que gobierna en ese momento en Jerusalén, no se quiere involucrar en los problemas religiosos de la sinagoga. Entonces, cuando lo apresan a Pablo, lo hace que venga al Sanedrín, ¿no es cierto? Los maestros de la ley, los más importantes, los que bajaban la línea dura y estricta al pueblo judío. Entonces, el tribuno, ¿no es cierto?, dice, yo no quiero involucrarme en esto, me doy cuenta que este hombre no solamente es cristiano, es judío y es ciudadano romano. Entonces yo no voy a acusar ni a castigar a un ciudadano romano. Si ustedes quieren hacer algo, lo van a hacer ustedes. Lo mismo que pasó con Pilatos, ¿sí?, cuando fue la acusación de Jesús. Pilatos se corrió, tribuno se corre, solamente el Sanedrín interviene. Y cuando interviene el Sanedrín y está Pablo ante ellos, Pablo le dice, si se fijaron bien, le dice, hermanos, le dice. Hermanos, les dice. ¿Por qué piensan ustedes que les dice hermanos? ¿Porque ellos ya se habían convertido a Cristo? No. Realmente claro, ellos sentían un odio muy profundo por los cristianos, este grupo de judíos. Pablo le dice hermanos en un tono de confianza, porque en algún momento él estuvo en esa posición de ellos. En algún momento él fue acusador de los cristianos, antes de convertirse, antes de que Dios lo derribe del caballo. Entonces, él en ese momento se pone en el lugar de ellos y le dice hermanos, y los lleva a la reflexión, ¿no es cierto? Los lleva a la reflexión, como dice en el versículo del capítulo 23, el versículo 1. Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, les dice. ¿Y por qué les dice eso? Si él habiendo sido judío, habiendo sido un perseguidor, él fue un perseguidor de los cristianos. Claro. Él fue como esos que tenía delante ahí. Él formó parte del asesinato de Esteban. Él estaba presente cuando Esteban fue apedreado y muerto. Claro. Por los judíos del Sanedrín en ese momento. Entonces, ¿cómo Pablo puede decir? Yo pensaba, ¿cómo Pablo puede decir semejante cosa, hermanos? Si él en algún momento hizo algo similar o peor que estos judíos, ¿cómo puede decir ahora que tiene la conciencia limpia? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, bueno. ¿Cómo podrá Pablo decir ahora que él tiene la conciencia limpia en el primer versículo que aparece? Es la primera declaración que él hace. Le dice hermanos y después le dice, tengo la conciencia limpia hasta este momento. Sí, lo tengo acá.
¿no es cierto? Si él Claro. también había sido un ejecutor de cristianos. Y la respuesta es, después él lo va a decir, la respuesta es la cruz. La respuesta es la cruz. Es el antes y el después. Después le dice, yo fui salvo y Jesucristo pagó por mis pecados. No solamente me salvó, no solamente borró mis pecados, sino que pagó un precio por mis pecados. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo puede decir ahora que tiene la conciencia limpia. Si no, era un poco contradictorio, ¿no es cierto? Y a partir de ahí comienza. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes ya leyeron y estuvieron reflexionando un poco, ¿qué entienden por conciencia? ¿Qué les parece a ustedes que es la conciencia de cada uno? No hablo de la conciencia de todo el mundo, no. O sea, hoy hay conciencia ecológica, conciencia para cuidarnos del COVID, hay muchos tipos de conciencia, pero yo le pregunto a ustedes que ya han, como el apóstol Pablo, han recibido la gracia de Dios y sus pecados han sido borrados y han sido pagados por el precio, un precio de sangre y de cruz. ¿Qué les parece a ustedes que es la conciencia? El pensamiento. Pensamiento. Perdón, Alicia, tenés el micrófono muteado. Es Isabel, tenés el teléfono cortado. Sí. Es esa voz interior. Una voz El interior. Espíritu, sí, el obrar del Espíritu Santo. Ahí estamos, Isabel. Perdón, la interrupción, pero El Espíritu Santo, ¿qué más? Estos fueron mis nietos, que lo pusieron mal. Se ríen. Isabel, No, ahora está. recién hicieron una pregunta. ¿Qué entendemos por ¿Qué entienden nosotros? ustedes? ¿Qué es su conciencia? Es mi conciencia. El obrar del Espíritu Santo de cada uno, interno. Es el obrar del Espíritu Santo. Bien. Ahora, ¿el Espíritu Santo siempre obra como funcionando como conciencia? No siempre. No. De una manera. Ok. Muy bien. Yo pregunté conciencia y una persona, ¿saben qué me dijo? Conciencia es la señal de tener una mala memoria. Eso piensa la gente común, que tener conciencia es señal de tener una mala memoria. O sea que si yo tengo conciencia es porque me olvidé de muchas cosas que hice. Claro, eso. Algo así. Claro. Algo así puede ser. Actualmente en este estudio que estamos siguiendo, estamos reflexionando acerca de eso. De todo aquello que consideramos que hemos estado mal, poder acercarnos a quien le hicimos mal, pedir perdón. De una palabra, cuando vos preguntabas por qué dijo hermanos, a mí me llegó una sensación interna. Cuando uno dice a otro hermano, también hay un acercamiento al decirle hermano. Hay una forma de limar asperezas, de limar cosas y acercarse. Uno no le dice hermano a cualquiera, uno le dice vecino, le dice, cuando le dice hermano creo que hay un aspecto, como su palabra lo dice, fraternal. Y la fraternidad es lo que logramos nosotros cuando nuestra conciencia decimos que está limpia, porque hemos podido no olvidar lo que hicimos, por el contrario, traer todo lo que hicimos y ponernos delante del espejo para mirarnos y ver si, como dice Santiago, si cuando nos miramos al espejo después nos acordamos de quién miramos, ¿no es cierto? Esa es mi sensación. No sé qué dirá Pedro, qué dirá Alicia, qué dirá Isabel. Bueno, yo siempre ando dando vueltas y siempre ando, como ustedes verán, yo siempre ando buscándole la vuelta y el lado, ¿no? Caminante no hay caminos. Bueno, ustedes desdoblen la palabra conciencia. ¿Qué significa? Conciencia. ¿Me entienden? Sí. Conciencia. Entendimiento de algo, saber algo. Véalo por ese lado. La palabra conciencia
yo lo interpreto así, lo estaba pensando también, es saber algo, saber que estás haciendo mal, saber que estás obrando mal, y antes a lo mejor se le llamaba ciencia al saber algo, porque la conciencia, uno dice conciencia. ¿Qué es la palabra conciencia? Es saber algo, saber que estás haciendo algo bueno o algo malo. Claro. La ciencia, muchas veces la ciencia te trata de explicar las cosas, y muchas cosas se explican en base a la ciencia. Por eso muchas veces decimos, ¿es consciente? Ahí deriva de otra palabra más de la conciencia. ¿Es consciente? Sí, es consciente porque sabe lo que está haciendo. La conciencia tiene varias derivaciones, me parece a mí, ¿no? No sé. Bueno, yo les hago otra pregunta. Tomando lo que dice Pedro, les hago otra pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que es vivir de acuerdo a su conciencia? ¿Cómo viven ustedes de acuerdo a su conciencia? En relación a lo que dice Pedro, o sea, traer algo al presente, o sea, algo hacerlo realidad, concreto, no dejarlo ahí flotando en el aire, ¿no? Porque a veces uno dice conciencia, parece algo como muy etéreo, como muy espiritual, pero Pedro nos hace una bajada, es algo de ciencia, o sea, ser consciente, verlo, tenerlo claro, verlo presente a eso. ¿Cómo hacen ustedes para vivir de acuerdo con su conciencia? ¿Tienen algún ejemplo? Seguir su voluntad, porque acá dice, nuestra comunión es lo más importante y es nuestra actitud hacia la voluntad. Y hay que obedecer a Dios. Eso es como pasar un secador en un piso sucio, limpiar nuestra conciencia y estar con la comunión perfecta con Dios. Es un buen ejemplo esto del secador y sacar y arrastrar cosas que están sucias. Muy buen ejemplo, Sí, es verdad. Porque, claro, es lo que es la voluntad de Dios, por supuesto. Está bien que hacemos también con la conciencia, hacemos cosas buenas, pero estamos hablando de la conciencia, como dice Pedro, también lo bueno y lo malo. Pero acá tenemos que tener concreto es la comunión con Dios, seguir su voluntad y obedecerlo a Él. Bien. A veces tenemos que limpiar nuestra conciencia. También podemos decir de que conciencia significa no estar dormido, por ejemplo. Okay. Estar consciente, estar consciente, es decir, no estar dormidos. Si nosotros nos dormimos, no podemos tener conciencia de lo que está sucediendo, de lo que... Por eso es importante la palabra, ¿no? A mí por lo menos me ha enseñado vivir de otra manera. Bien, entonces, la conciencia no es algo que es totalmente espiritual, ¿no es cierto? En el sentido de que no lo puedo palpar, no lo puedo tocar. Claro. Todo pensamiento de la persona, todo pensamiento del ser humano se transforma en una acción. Claro. Los pensamientos no quedan solamente dentro de nuestra cabeza y en algo ingenuo, en algo que no se concreta. Todos nuestros pensamientos, conscientes e inconscientes, se transforman en una acción, en nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer, nuestra forma de decir, nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar también se transforma en acciones. Yo hago las cosas en función de lo que pienso, de lo que creo y de lo que sé. Y ahí es en relación de lo que decía Alicia y recién lo que decía Isabel, de sujetar nuestra conciencia y nuestros pensamientos a la obediencia de Dios. ¿No es cierto? Hay un texto para mí muy importante, que es uno de los que a mí más me gusta cuando uno tiene muchas luchas en cuanto a lo que creo, en cuanto a lo que siente. A veces uno empieza a pensar cuando tiene determinadas dificultades y uno empieza, me siento mal por esto, me siento mal, entonces se transforma como muy almático todo lo que uno. Pero en realidad a veces es el enemigo el que anda con pensamientos medios extraños. Y hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice,
que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, lo que decía recién Isabel y Alicia, a la obediencia de Cristo. O sea, perdón, Corintios segunda 5. Corintios 10:5. 10:5, ¿sí? 10:5. Así lo anoto. O sea, esta forma de pensar, esta mente de Cristo nos ayuda, al menos es algo que a mí me funciona. Yo les comparto algo que a mí me funciona en relación a la conciencia y al obrar de la conciencia, porque hoy decían, es como una vocecita que escucho, es como algo que siento, es algo que yo creo que me parece que es, pero a veces nosotros... El grillo de Pinocho. ¿Qué? El El grillo de grillo, Pinocho. por eso, o el grillito, no, y no, la conciencia no es en realidad eso. La conciencia en realidad no es eso. La conciencia son las convicciones que nosotros tenemos y realmente creemos. En función de esas convicciones es que nosotros actuamos o hacemos cosas o pensamos cosas. Entonces, cuando yo tengo, esto es a nivel personal, cuando yo tengo dudas de algo, de cómo debo hacer, de cómo debo pensar, de cómo debo hablar, qué es lo que debo decir y qué no debo decir, vuelvo siempre a este versículo. Derribo todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, ¿vieron la imagen que aparecía acá de la ventana? Bueno, Sí. imagínense que esa ventana es como un filtro. No solamente que entra luz, sino que es un filtro. Entonces, todo pensamiento de mi conciencia lo filtro y lo paso a través de eso. Y si ese pensamiento pasa para el otro lado y todavía es luz y es de bendición, en función de eso yo puedo actuar. O sea, a esa conciencia voy a escuchar. O sea, que sujete mi conciencia a la obediencia de Cristo. Lo que decía Isabel hace un ratito, del tema de la palabra de Dios. ¿Dónde está mi sustento de la conciencia? Mi sustento y mi anclaje de la conciencia está en la palabra de Dios, no está en otro lado. No está en la forma de mi cultura, en cómo en mi país hacemos una cosa, o como la cultura de otro hace otra cosa, no está en una moda, no está en una época, no está en una forma filosófica, no, está en la palabra de Dios, no hay vuelta atrás de eso, o sea, eso no tiene, y quizás tal vez porque ahora la moda es de esta manera, en estos tiempos las cosas se hacen de esta manera, a veces caemos en esas cosas así, ¿no es cierto?, en esas frases hechas, pero en realidad la verdad es la misma hoy y siempre. Entonces, si yo sujeto mi pensamiento y mi conciencia a la obediencia de Cristo, listo. Ahí se despeja todo, se empieza a despejar todo. Toda duda que yo tenga, voy a la palabra. Y si ese pensamiento que yo tengo, como dice después Filipenses 4:8, no tiene honra, no trae bendición, no es de bendición y de edificación, no es para gloria de Dios, lo descarto. Filipenses 4:8 es como el complemento para esto. ¿No es cierto? ¿Lo ubican el pasaje? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Si tienen ahí rápido lo pueden buscar. Es elemental. Para mí, 2 Corintios y Filipenses 4:8 son la solución práctica cuando yo tengo dudas, si mi conciencia me está perturbando, hay algo que me hace ruido, que no me gusta, que me molesta, algo que yo hice que no es correcto, lo paso por ahí. Dice, y ahora, amados hermanos, todo verdadero, una todo cosa lo más para terminar. justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo limpio. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo y todo lo puro y todo lo amable, todo lo que nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de nada, es en esto pensar. Muy bien. O sea, fuera de eso no hay mucho punto de discusión. ¿Qué les parece a ustedes? Claro, sí, seguro. Concretarse en todo lo verdadero, todo lo que es Como que fuera
de eso no hay mucho punto de discusión. O sea, yo puedo discutir muchas cosas de mi conciencia, puedo justificar muchos de mis actos, puedo justificar muchas cosas que yo puedo decir. Pero si yo las paso por ese filtro, a ver qué es lo que me queda. Claro. Lo que pasa por ese filtro, ese tiene el ok y el pulgar arriba de Dios y de mi obrar. Bien. Y lo que no pasa por ese filtro, mejor descartarlo, porque si no, va a perturbar nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro descansar, nuestra vida entera va a ser perturbada. Si nosotros mantenemos todos esos pensamientos o todas esas cosas que forman parte de la conciencia de nuestra vida. ¿Qué les iba a decir? Ustedes Muy fueron claro, haciendo, ¿cierto? gracias. Alguna de estas cosas. Muy edificante. ¿Sí? Bueno. Sí. Yo les pregunto, o sea, si ustedes tienen algún ejemplo, podemos compartir algún ejemplo que ustedes quieran de cuando a uno se le hace dificultoso el tema de la conciencia, ¿no es cierto? Porque a veces es una lucha, porque como que uno se va acomodando a ciertas formas, a ciertas cosas que uno va haciendo y deja de pensar puntualmente o con claridad. Entonces, como decía ahí el librito, acá el estudio dice, como que uno se va endureciendo. Hay ciertas cosas que se te pegan y te vas endureciendo, ¿no? Entonces, ojo con esas cosas, porque todas esas durezas lo único que traen a nuestra vida espiritual es un lastre, es algo pesado que se nos dificulta, vemos a la otra persona, le vemos que siempre hace las cosas mal, nunca le encontramos nada bueno, no dice buen día y ya nos cayó mal. O sea, hay un montón de cosas que podemos seguir purificando y limpiando de nuestra conciencia. No solamente de que algunos nos hacen a nosotros, sino de lo que nosotros le hacemos a otros, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Bueno, Sí, si tienen algo para compartir, podemos compartirlo y conversar, si les parece. Vos decías un ejemplo que nos haya pasado. Sí, si ustedes tienen, o sea, yo siempre trato de pensar las cosas que a mí me funcionan. Claro. Porque hay cosas que si no me funcionan, o sea, tampoco puedo compartir de lo que no me funciona porque no sé cuál sería el motivo por el cual yo te puedo bendecir. A mí esto me funciona, esto me sirve. O sea, como yo lo tomo así, lo pongo en práctica y me sirve, así concreto y simple, sin mucha vuelta, ¿no es cierto? Pero a mí me sirve, entonces lo comparto de esta manera. Pero a lo mejor ustedes también tienen algo que compartir en relación a cómo dominar ciertos aspectos de nuestra conciencia, que nos pueda servir a todos. Ahora no me viene nada en la cabeza como para ponerlo como ejemplo, ¿viste? O sea, es algo de la vida cotidiana, está todo el tiempo con nosotros esto. Sí. Esto está todo el tiempo con nosotros, ¿cierto? No sé si puede ser. Hoy me pasó algo, por ejemplo, ¿no? Tenía que ir a buscar tenía que ir hasta, ¿cómo se llama? Hasta Oca, a buscar un algo para mi hijo. Entonces, ¿qué hice? Me pregunté, digo, uy, mi primo me parece que trabaja ahí. Le voy a preguntar, hola Gaby, le digo, ¿vos me podés averiguar si está este pedido que hizo mi hijo, que lo tiene Andreani, no Boca? Bueno, me dice, sí, te averiguo, Alicia. Bueno, me dice, andate. Y yo ya iba a decirle a mi hijo, ya hablé con Gabriel y me va a averiguar si está lo que vos compraste en Andreani. Y después dije, no voy a decirle. ¿Para qué voy a hacer una falta de expectativa? Espero primero que me conteste, porque yo soy muy apurada. Entonces digo, no, espero que me conteste, tuve la conciencia de darme cuenta de que tenía que esperar que mi primo me dijese, sí, puedo, anda a buscarlo porque está. No causar falsas expectativas.
de algo que tenía que ir a buscarle a mi hijo. No sé si me entienden. Sí, totalmente, totalmente. Uno llega a un momento en nuestra vida que uno se conoce cuáles son las intervenciones de más que a veces uno puede hacer. Entonces, muy bien, eso es muy buen ejemplo ese. Jesús me ayudó, Jesús me ayudó. ¿Viste? Y las oraciones de mis hermanos me ayudan, porque saben que yo soy así apurada, que quizás contesto algo así como que lo hago al pasar, y no lo hago por ninguna cosa, sino que, no, primero hay que pensar qué voy a decir, qué voy a contestar, porque mi conciencia después me siento mal, porque espiritualmente uno después se siente mal. Claro. Viste, me ha pasado, por ejemplo, en una reunión de los líderes y así la gente que ofrecemos nuestra casa, que le digo le digo, también tenemos que ver los que faltamos a la iglesia, al culto. Ah, sí, muy bien, cuidado con Alicia. Y no me pude terminar de decir lo que yo quería decir, porque la que estaba faltando era yo. Era yo que estaba faltando, ¿me entendés? Sí. Que me había agarrado esa cosa de que, esa pesadez de que no, y me tengo que cambiar, y me tengo que, ¿viste? Que hoy me arrepiento todo eso porque vos decís, cuántas trabas te pones vos por juntarte con tus hermanos, que a mí me encantaba. Pero era esa cosa de salir de mi casa, ¿viste? Que me agarra. Bueno, y me acuerdo que Marco no me dejó terminar. Y yo dije, ay, Alicia, metí en una bolsa a todos mis hermanos pobres y no era eso, era yo que me quería delatar a mí misma, a eso me refiero. Está bueno tu ejemplo. Gracias, Alicia, por compartirlo. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa para compartir en relación al tema de la conciencia? ¿O alguna pregunta? Quizás podamos entre todos colaborar y poner luz. Creo que fundamentalmente la gran diferencia que creo debe existir en todos, me animo a decir en todos, es cómo veíamos nuestra conciencia antes y después de conocer a Cristo. Claro, ahí está. Sí. Tal totalmente. Tal cual. Ahí nos puso, como dice la palabra, ahí hubo luz en nuestra vida. Y la falta de luz nos hacía obrar muchas veces por nuestro propio pensamiento, porque nos parecía, o sea, nos refugiamos en lo que pensábamos. Probablemente el concepto de querer al otro como a vos mismo no lo teníamos incorporado. Y entonces la vida era bastante, yo no estoy hablando ni de Lidia, ni de Pedro, ni de Isabel, ni de nadie. Pero digo que es probable que fuéramos muy personalistas. Claro. Que hacíamos lo que nos daba la cabeza. No sabíamos que había un Dios que nos estaba dando el camino que teníamos que seguir y que eso iba a hacernos ver el otro lado de las cosas, no solamente nuestras intenciones repentinas, sino con serenidad, poder pausa. Yo les voy a contar un pequeño testimonio, si me permiten todos por el tiempo. Pero a mí me pasó algo que fue muy importante, y fue, no digo al principio, porque como siempre hablo con todos, nunca quiero despreciar mi vida en el catolicismo, porque ahí fue cuando conocí a Dios. Entonces sería muy absurdo hablar mal del catolicismo. Después uno puede optar por otro tipo de direcciones, pero jamás voy a hablar mal del catolicismo. Repito, tuve la oportunidad de tomar la primera comunión. No me voy a olvidar nunca en la vida de cómo me sentí en ese momento, y a pesar de que hace tantos años, tampoco tanto, pero bueno, hace un poco de tiempo, ¿no? Y pasó una cosa curiosa, y todas las cosas curiosas, no todas, pero muchas cosas curiosas y de envergadura me suceden cuando estoy solo. Mi señora muchas veces viaja para ver a nuestro hijo y nuestros nietos en Madrid, y muchas cosas. Yo lo he tomado como una prueba que ha puesto Dios en mi vida, porque muchas veces renegamos marido de mujer o mujer de marido por un montón de cosas, y cuando no está, notamos cuánta falta nos hace estar juntos, ¿cierto? Y en esta oportunidad yo recibo una
una carta, documento que me decía que tenía que pagar todo lo que hay que pagarle a un hombre cuando se lo despide. Y no entendía nada y la dejé. Después la volví a agarrar y digo, pero era una persona que mantenía desde hacía muchos años, no a mí, sino anteriormente a las tías de mi señora, allá en Francisco Álvarez, los árboles, cortaba, hacía todas las tareas de jardinería, y eso un montón de cosas más. Resulta que la mamá de mi señora, con sus 100 años, se puso malita y dejamos de ir. Al dejar de ir a este hombre lo vimos por 3 meses, y él lo fui a ver, y le dije, che, pero ¿qué pasa? ¿Me mandaste esta carta? No, que usted no vino más, no me pagó más. Y bueno, me pagó Mario, porque yo vine hace 3 meses, no es que no le pague más. No, tal vez. En el caso que aquí te quiera juicio. Y la anécdota fundamental, ¿cuál es? La anécdota fundamental es que antes de ir a juicio siempre hay una charla previa, una reunión conciliatoria, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo traigo esto a colación por lo siguiente. Yo me tenía que enfrentar con una persona con la cual nunca le faltamos para nada, y él quiso beneficiarse, por supuesto, con el asesoramiento de algún abogado, y me podía, hablando en criollo, de sacar el para hablar local. Yo venía de laburar y vine de trabajar. Yo trabajaba, no sé si voy a trabajar, en Palermo, hasta mi casa. Y fui llorando de Palermo hasta mi casa. Porque me tenía que enfrentar con una persona que yo creo que nunca lo habíamos hecho mal, sin embargo él estaba mal conmigo. Yo fui a mi casa, cuando llegué a mi casa dije, no estoy bien. Entonces fui a ver a una persona, no voy a dar su nombre porque no me gusta identificar nunca a nadie, pero fui a ver a un pastor. Estuvimos orando dentro del auto y ahí se me vino la luz a mi mente, dormí toda la noche plácidamente, y cuando fui el otro día a la conciliación y me encontré con esa persona, le di la mano, le dije, ¿cómo le va, don? No voy a dar el nombre tampoco. Pasé esa prueba de conciliación sin estar amargado ni preocupado. Cada vez que cuento eso, me dicen, pero ¿cómo le diste la mano a ese tipo que en mí había entrado otro Alberto? No era yo el Alberto que había estado antes. Esa transformación la traigo a colación por lo que decía antes. Teníamos una forma de pensar antes de conocer a Cristo y otra forma de pensar cuando lo conocemos. Y entonces podemos aceptar a nuestro máximo enemigo, al que más mal nos quiere hacer, pero somos incapaces de no tratarlo en forma respetuosa y pensar que seguramente se equivocó. Mirá si se equivocó, mirá si la justicia no, que ese hombre cobró lo que se arregló y no lo pudo disfrutar porque a los 3 meses se murió. Yo no lo deseé la muerte para un Francisco, no. Quiero decir la justicia divina que no pudo disfrutar todo lo que había sacado. Lo digo como testimonio siempre porque tuve esas dos facetas, hablando del trabajo y después de estar orando con esta persona, transformada totalmente en tu vida. No me importó si pagaba, si no pagaba, si uno había sido justo. Entonces, yo lo asocio mucho con lo que hablamos de conciencia, con el vivir, cómo vivir, si me pesan las cosas de mi pasado, si me pesan el vecino, si me pesan las cosas que yo hice, y que ahora me vienen a la mente, y no puedo pedir perdón por... Perdón. Yo creo que ahora todos vamos a estar de esa manera. Ahora vivimos todos, creo yo, ¿no? Venimos a decir que todos vivimos de esa manera. Tenemos esa diferencia. Y somos capaces de estar con el enemigo. Dios dice que oremos por nuestros enemigos, así que estamos en ese camino. Entonces le damos la mano. No te digo que nos vamos a ir a invitar a almorzar quizás, pero bueno, esos rencores, esos pensamientos, esa conciencia que se va ensuciando con todas las cosas que nos van pasando en la vida y van teniendo una dirección errónea. Y Dios creo que nos sacó de esa dirección errónea
nos presentó una posibilidad de vida, y todos aquellos que hemos creído que esa posibilidad nueva de vida era la buena, hoy estamos disfrutando de esa nueva vida que nos dio, ¿no? Esa es mi interpretación. Tal cual. Pude vivir en un momento, repito, que estaba solo y otra vez hago referencia, porque muchas veces renegamos de nuestra compañera y me han pasado muchas más oportunidades, se las voy a ir contando, pero son infinitas las cosas que me pasaron estando solo. Bueno, quería comentarlo porque para mí es un testimonio importante. Seguramente lo que hizo en un tiempo atrás, y lo voy a decir en castellano como hablo siempre, lo hubiera buscado en sus idiomas, probablemente lo hubiera pensado en cómo vengarme de él, hubiera puesto en mi cabeza montones de cosas, y en esta oportunidad, no estando contento, no voy a decir que estaba alegre por la situación. No, pero por supuesto. Dios nos enseñó lo que es compasión, lo que es perdón. Bueno, eso es lo que hubo en mi vida, en mi corazón. Y por eso lo cuento. Ese es el regalo que nos hace Cristo. Eso es lo que quise decir. Cómo nos transforma, cómo nos saca de nuestros pensamientos humanos y nos pone en pensamientos celestiales, ¿no? Esa es la gran diferencia. Bueno, ¿qué quería decir? Tal cual. Yo creo que tener una conciencia sujeta, pegada a la obediencia de Cristo, sujeta a la palabra de Dios, nos aliviana el camino. Aliviana el camino. Te aliviana, porque el después hacer las cosas de acuerdo a la conciencia o a la estructura del mundo o de lo que piensa la sociedad o lo que piensa mi cultura, eso trae mucho lastre y trae una pesadez en la vida y una falta de tranquilidad tremenda. Entonces, esto que como vos decís, es antes y después de Cristo, esto nos enseña a vivir la vida de otra manera, tener la conciencia tranquila y la conciencia limpia, como decía el apóstol Pablo. Tengo la conciencia tranquila, porque hizo lo que hizo, pero en realidad hubo un antes y un después, conoció al que lo salvó, al que pagó su precio en la cruz, aceptó esa nueva vida en Cristo y en función de eso caminó. Y caminó totalmente liviano de todo ese lastre y todo ese peso de su pasado. Lo mismo con nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Queda en cada uno de nosotros sujetar nuestra conciencia a la obediencia y permitir que esa luz que necesitamos en ese momento para tomar esa decisión, como Alberto tomó esa decisión en esa noche y al otro día encaró esta situación difícil de otra manera, permitió que esa luz entrara, entonces eso aliviana el camino para cualquiera. Desde circunstancias complicadas como esta, cosas más sencillas de las relaciones interpersonales en el contexto familiar, ¿no es cierto? Con los hijos, con los cónyuges, con parte de la familia. Es todo así, todo el tiempo, ¿no es cierto? Totalmente. Pedro, si tenés algo que agregar, Isabel, Lidia. No, porque yo escuché ahí de Pedro. No, lo que también los ataques de Satanás. Porque lo estaba leyendo, como de evitar las acusaciones de Satanás. Si bien estamos con la conciencia limpia y ya después de tantos años uno está en el camino y tratando de obedecer, de no, ¿cómo era la palabra? Bueno, los ataques de Satanás están. Esto por eso es de estar siempre separando, como dice acá, distinguir entre la condenación y la convicción del Espíritu Santo. Y bueno, hace tiempo que me habían dicho, hay que orar porque si no, los ataques son terribles. Sí, sí. Ahora, los ataques pueden ser tanto situaciones como se presentan como esta, o pueden ser pensamientos que a uno le asaltan en la cabeza, ¿no? Sí, pensamientos, sí. Y yo un tiempo atrás me despertaba a las 5 de la mañana y era terrible y no sabía qué hacer, porque a esa hora la vista ya no me da como para tener, no era de día,
Ay, estaba terrible, terrible. Bueno, un hermano me empezó, tenía que orar. Claro, uno lo sabe, pero a veces cómo cuesta separar ese momento. Es verdad. Sí, uno nunca tiene que olvidar que Satanás es padre de mentiras. Así que todo lo que tenga que ver con falsedad, con engaño, con mentiras, son pensamientos de él. No son pensamientos que vienen de parte de Dios, ¿no? Uno también Sí, tiene acá está bien explicado en este libro. La verdad que es hermoso. Sí, muy bien, muy bueno. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Pero tengan muy presente estos dos textos de la palabra de Dios, ¿no? Cuando ustedes sientan que su propia vida, sus propias convicciones tienen así como un grado de altivez, o un argumento que a lo mejor supera lo que dice la palabra de Dios, ojo, porque eso puede llegar a ser justamente argumentos que se levantan en contra de Dios, en contra del conocimiento de Dios, ¿no? De la conciencia, de lo que te trae la conciencia santa, la conciencia de Dios. Y después si hay dudas, lo pasan por el filtro. Lo pasan por el filtro de lo honesto, de lo bueno, de lo de buen nombre, de que es digno de alabanza, trae honra y glorifica a Dios. Si pasa ese filtro, pasa todo. No hay duda de eso. Porque a veces uno puede tener las mejores intenciones, pero las mejores intenciones no alcanzan a veces. Tienen que ser las buenas, las justas, las perfectas, las que están sujetas, como decía ahí el libro, a la obediencia de Dios. Así que yo creo que estamos reflexionando muy bien para poder revisar nuestro mundo interior personal de cada uno, a ver cuáles son esas convicciones que nos hacen que nuestra conciencia a lo mejor no esté tan llena de luz que necesitamos todos los días, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿O alguna pregunta? Muchas veces nosotros, ¿no? Como decía Isabel, se nos presentan situaciones en las cuales a veces no podemos dormir o estamos intranquilos. Intranquilos por algún trabajo, intranquilo por ansiedad, intranquilo por algo que hicimos y no estamos bien en paz. Últimamente había algo que me tenía intranquilo. Y por más que yo decía, Dios pelea mi batalla, Él está conmigo, yo aún así me tranquilizaba y volvía de nuevo a esa duda, ¿no? Volvía de nuevo a flaquear, a decir, se me presentaban nuevamente las dudas. Y volvía de nuevo y volvía de nuevo. Dios a su momento, todos sabemos que Dios a su momento responde. Y te dice, ¿hiciste mal o hiciste bien? Pero hasta tenemos que saber soportar y aguantar para llegar a ese momento. Porque como decía Marisa, Satanás te pone pensamiento en el cual nosotros muchas veces decimos, no vamos a poder, o hice mal, o uno especula y dice, uy, me miró mal, pero no me contestó el mensaje, o dice, pasó al lado mío y no me saludó. Todas esas cosas, pensamientos que Satanás te pone en la mente, te lleva a veces a dudar y a quitarte esa tranquilidad que tendríamos que tener todos los días. Isabel decía
todos sabemos que tenemos que orar. En ese momento todos sabemos que tenemos que orar. Y postrarse, arrodillarse y decirle, gracias Señor por un nuevo día, una nueva oportunidad. Gracias porque yo sé que vos peleas mi batalla. Yo sé que Jesucristo, aunque no lo pueda ver, Él está a mi lado, que es el que me sustenta, ¿no? Ser consciente de eso. Sí. El que dice que no pasa por problemas, o el que a veces lo vemos tan seguro, no es tan seguro. Nosotros a veces aparentamos estar bien, aparentamos estar seguros, aparentamos que nada nos afecta. Pero yo hablo por mí, y a mí muchas cosas me afectan. Claro. Pero desde que estoy en el camino, puedo decir que así como me afectan cosas, así estoy consciente de que sé que Dios me sostiene y me da la mano para poder seguir adelante. Es duro, sí, es duro. A veces cuando se te presentan esos pensamientos, no te lo podés sacar, no es como decir, elimino, listo, chao, pensamiento. Es más, cuando uno más quiere eliminar ese pensamiento, esa duda o lo que sea, vuelve de nuevo a pensar en eso. Es impresionante. Pero tenemos que tener la conciencia y ser consciente de que Dios está con nosotros y que Él nos va a mostrar el camino. De una forma u otra, o estemos equivocados, estemos mal o bien, Él nos va a mostrar. Bueno, quería compartir eso. Es verdad, es verdad. Ahora me acordé de algo, me acordé. Hoy, bueno, es mi cumpleaños y me llamaron un montón de gente. Permanentemente estuvieron llamándome muchas personas. Y yo le dije que a veces yo no estaba mucho con ella, porque como nosotros a veces, bueno, tenemos las reuniones y se gasta mucho la batería, me consume mucho, entonces trato de no hablar mucho. Y ella agarró y le dije que estaba, como es en el estudio de vida, que bueno, que estaba aprendiendo la palabra, que esto, que lo otro. Me dice, bueno, pero me dice, tranquilo, tampoco no te enganches mucho, me dijo, ¿no? No te enganches en esa, ¿no? Me dijo. Y bueno, cuando uno habla, están los que realmente te dicen, bueno, está bien, bárbaro, pero están los otros que más allá de que uno a veces, sí, tengo varios grupos, y hay grupos que por ahí uno le manda una palabra, y como ellos son católicos, me mandan, por ejemplo, qué sé yo, sobre la Virgen, pero parece a propósito. Sí, ¿viste? ¿Cómo es que se llaman estos enganches que uno tiene que mandar? ¿Cómo es que se llaman? Cadena. Sí, Cadenas. cadena de la Virgen no sé cuánto, cadena de la... Pero saben que yo estoy en este momento en esto, y parece a propósito. Me lo mandan cada vez más seguido. Y bueno, y está el otro grupo que también me dice, no, pero está bien, no te enganches, qué sé yo. Vivir la vida empieza, la vida, viste, es para vivirla. Por eso siempre nos reuníamos, siempre tomábamos, siempre un asadito, una cosa y la otra, o bailábamos, qué sé yo, ahí íbamos a la casa de una chica, qué sé yo. Me dice, bueno, pero agarra y te dicen, trata de que como que no te hagan la croqueta, ¿me entiendes? Una cosa así, pero te lo dicen con otras palabras, ¿viste? Sí, la cabeza, que no te hagan la cabeza. Que no te laven la cabeza. Claro, que no, eso. Te van a lavar la cabeza. Y a mí la semana, yo, si bien, bueno, yo hasta septiembre del año pasado, bueno, siempre estuve en el catolicismo, ¿no? Y últimamente yo iba a la iglesia y ni los padres estaban. Porque, bueno, no sé qué problema había, pero no había esos padres de antes. Bueno, a mí me gustaba mucho la misa de imposición de mano. Carismático. Pero,
Misa carismática. Carismática. Bueno, las misas carismáticas. Bueno, esas misas sí me gustaban mucho. Pero últimamente no sé qué pasaba con los padres que no iban. No, ya no había más nada. Entonces uno iba y la iglesia estaba vacía, no había nadie. Entonces, bueno, yo en el 2018, del 2015 en adelante, bueno, mi mamá estuvo enferma, estuvo mal, y después ya estuvo postrada en la cama, estuvo, como es, le agarró una ACV, pero con isquemia múltiple, y quedó postrada mal. Tuve como 2 años y pico así en ese vaivén. Y ahí, después que mi mamá falleció, mi prima me llevó a la iglesia de ella, que es ellos son evangelistas. Si bien siempre me tiraban la onda y todo, pero yo era como que me rehusaba. Y bueno, empecé a ir a la iglesia de ellos, qué sé yo, y después cuando le encontré un día a Isabel, que fue el año pasado, en septiembre, que me dijo si quería ir a una de las reuniones, que la hacían ahí en la casa, yo dije, bueno, voy a ver qué tal es. Ella me dijo, no querés venir a tomar mate, qué sé yo. Y yo dije, bueno, voy a ir un día. Y bueno, y fui, y ahí fue como se empezó a dar el grupo. Y después el grupo me gustó todo. Y bueno, después empecé a ir a la iglesia de acá, pero creo que en enero me parece que empecé a ir más, enero. Después me agarró una inseguridad, que no sabía si ir o no ir. Y hasta la semana pasada también me agarró una inseguridad, pero como un bajón, como que no quería saber nada de nada, como que quería volver a lo que hacía antes. Pero yo dije, no, yo sé que uno tiene, estando en la palabra, está más tranquilo porque hubo un momento que yo tuve mucha ansiedad y que no podía dormir bien. Y ahora, bueno, desde que estoy en todas estas reuniones, la verdad que cuando descanso, y es 1, 2, 3 horas, pero descanso bien, descanso. Antes no descansaba, pero ahora, gracias a Dios, sí, descanso bien. Y me agarró ese bajón, esa tirantez de, claro, como tanto, tengo todos esos grupos que le gusta divertirse y qué sé yo, entonces es como que voy, doy 2, 5 pasos para adelante y estoy ahí. Lidia está luchando con la conciencia. Y bueno, ahí me acordé de eso. Sí, muy buen ejemplo, es verdad, Lidi, es verdad. Pero siempre vos aferrate a lo que dice Dios en la palabra. Vos si tenés dudas de algo, búscalo en la Biblia. Antes de escuchar a cualquier otra persona, vos búscalo en la Biblia. Y no, yo importa, nunca, yo gracias a Dios, bueno, siempre se ve que tuve un ángel porque siempre, no sé, siempre zafé de muchos problemas y zafé bien, digamos, pero los problemas que siempre zafé bien. Siempre estuvieron obstáculos, pero zafaba. Como la vida de todos, como la vida de todos. Claro. La vida de todos está llena de obstáculos y de situaciones, pero en Dios se pasan de otra manera. En Dios y con fe se pasan de otra manera. Pero vos siempre, cuando tengas dudas o lo que sea, vos andá a la palabra, andá a la Biblia. Y eso es lo que a vos te va a traer luz. No, y lo que yo noto, por ejemplo, que hubo, una época, que era una época así media quilombe, digamos, porque, qué sé yo, siempre salía a la esquina y me robaban, siempre. Hubo una época que, la pasaba, iba a otra esquina, siempre había alguien que, que en esa época siempre pasaba algo. Pero más allá de un robo y nada más. Pero después que empecé a estar más en la palabra, gracias a Dios salgo con una tranquilidad que no le tengo miedo, ni a los robos, no le tengo miedo, nunca le tuve miedo a nada, porque la situación que he pasado por una situación que hasta me han llegado a apuntar con el arma, pero en ese momento no tuve miedo, el miedo viene después, la sensación. Sí. Pero ahora,
desde que yo estoy en esto, me di cuenta que salgo con una seguridad, que no tengo miedo y que sé que me acompaña. No, perdí esa, ¿cómo es? El temor. Ese temor, ese nerviosismo, lo que sea. Pues por eso cuando estoy ahí flaqueando digo, no, tengo que volver porque yo sé que me hace bien. Y estoy ahí. Dios siempre nos corre, con amor y con temor. Con las dos cosas nos corre Dios. Siempre va así. Él es así, es padre en ese sentido. Así que siempre con amor. Yo la otra vez le decía a ella que a la madrugada yo había escuchado una voz y yo estoy segura que esa voz no era una voz de maldad, digamos, ni de nada de eso. Escuché una voz, pero creo que me habló en lengua, no sé. Porque cuando yo quise volver a escuchar, no lo pude escuchar. Porque cuando a mí me dijeron que yo me iba a encontrar con el Espíritu Santo, que yo iba a tener una comunicación, porque se me iba a dar, yo siempre le tuve como un temor a eso, porque no sé cómo es, nunca me pasó. Y cuando yo esta vez escuché esa voz, que la escuché bien acá, esa voz patente, fue con una tranquilidad y que para mí vino de arriba. Estoy casi segura que era de arriba. Pero cuando yo quise volver a escuchar, ya era como que había pasado. Es como que yo siento que como que me está preparando el terreno. Lo siento yo, ojo, por ahí me equivoco, no sé. Es una cosa mía. Bueno, porque pero yo siempre, lo va a cuando me decían que iba a tener un encuentro y qué sé yo digo, si me llega a presentar así me muero, qué sé yo, no sé, porque no sé cómo es todo eso. Pero cuando yo escuché esa voz, que fue tan patente que acá, como si yo hubiese, como si fuese una imagen de un hombre, pero se ve que no sé cómo explicarle. Pero escuché esa voz patente, pero con una tranquilidad, y yo creo que me habló, no me habló algo que yo entendía. Yo creo que me habló en lengua, no sé. Porque no pude descifrar. Y yo sé cómo habla la gente en lengua, pero no, cuando quise escuchar se borró, digamos. Ok. Uno siempre tiene experiencias con Dios, porque, o sea, la vida cristiana es una experiencia con Cristo, muy concreta, no es algo así como que no se puede concretizar. La experiencia con Cristo es concreta, es al día a día, es en cada instante de la vida. Entonces, uno siempre tiene experiencias. Y todas las experiencias que tienen con Cristo son todas espirituales, no es que algunas espirituales, otras no espirituales. Siempre es espiritual el encuentro con Jesucristo, ¿sí? Cuando abrís la Biblia y lees, hay un encuentro con Jesucristo y es un encuentro espiritual. Y vos estás leyendo y vos estás entendiendo porque el Espíritu Santo que está en vos, después de haber creído en Jesucristo, es el que te está enseñando y te está diciendo cosas, ¿sí? Más allá que yo todavía no estoy bautizada, no todavía importa no estoy bautizada. No importa eso. Eso es otra cosa, es otra decisión que vos vas a tomar cuando vos sientas que tenés que tomar esa decisión, ¿sí? El Espíritu Santo te va a indicar. Pero vos sos una nueva criatura, como recién hoy leíamos del apóstol Pablo. En un tiempo él era una forma y ahora es otra. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesucristo personal. Lo hizo el Señor de su vida, ¿sí? Entonces, la vida vieja pasó, todas las cosas son hechas nuevas, hay una nueva vida en Cristo. Y vos tenés ese Espíritu Santo y es el que te ayuda, el que te sostiene, el que te hace descansar, el que te hace, cuando vos lees la palabra, entender lo que estás leyendo. Ese es el Espíritu Santo que está en vos. No está en una persona que te viene, te visita de la iglesia o que solamente en el momento de la iglesia. No, ya está en vos. Y ese es el Espíritu Santo que te va a sostener y que te va a seguir haciendo crecer cada vez más. Amén. Amén. Sí, seguro. Sí, seguro, eso seguro. Siempre el Espíritu Santo va para más, siempre para más, nunca para ni no te estanca ni te deja ahí, siempre para más siempre para más. Así que siempre estate expectante y buscando sorprenderte, porque Dios siempre te va a sorprender. Recién decía algo de arriba.
Yo, por ejemplo, cuando mi mamá sí estaba mal, y bueno, los médicos siempre dicen otra cosa y después la vida presenta otra cosa, uno estaba con temor en ese momento porque los médicos decían otra cosa y yo decía, oh, no, por favor. Y le pedía a Dios que no era el momento, en ese momento, que por favor, que no era el momento, le decía. Y cuando, porque a mi vieja, bueno, en el 99 la habían operado la primera vez, fue todo así muy rápido. Y yo en ese momento le decía, le pedía a Dios que no era el momento para mi mamá, que en ese momento no era el momento. Y como los médicos decían una cosa y mi prima, bueno, siempre me decía, no, quédate tranquila, que va a salir todo bien, qué sé yo, que a veces los médicos dicen una cosa, pero puede resultar otra, qué sé yo. Bueno, y yo tuve siempre en sueños la contestación que yo estaba en duda. Es decir, yo en ese momento tenía el temor porque los médicos decían una cosa y venían gente de la iglesia que ella me decía, no, quédate tranquila, que va a estar todo bien, qué sé yo, por la palabra, bueno, la oraban, qué sé yo. Y bueno, uno siempre le queda esa incertidumbre entre el médico y la palabra, digamos. Y después en sueño a mí se me presentaban y me decían lo mismo que yo quería saber, me decía, quédate tranquila porque tu mamá está bien. Y esas eran las palabras que en mi sueño se me presentaba de lo que yo quería saber en ese momento. Bueno, cosas así me pasaban en la vida. Tuve siempre muchas cosas que me han pasado, como por ejemplo yo siempre les contaba a ellos que una vez yo estaba en el trabajo y bueno, se cayó la pared, y yo estaba con el teléfono, y una cosa que no sé por qué, yo tiré el teléfono y salí corriendo y se cayó la pared. Pero no me pregunte por qué lo hice, porque no sé. No sé. Bueno, y cosas así me pasaron muchas. Bueno, es una forma de que vos podés reconocer cómo Dios siempre estuvo a tu lado. A lo largo de toda tu vida. Siempre. Dios siempre ha estado presente. Entonces, es bueno esto que vos puedas reconocer que Dios siempre ha estado de diferentes formas al lado tuyo. De distintas formas, porque me han pasado muchas cosas y no sé. Una vez también salía del trabajo, íbamos así bajando las escaleras, yo venía hablando con alguien, no me pregunte cómo, no sé, me caí hasta el final, eran todas escaleras que era todo de material, que era todo de punta así, no sé cómo no me maté, porque ni sé cómo caí, sino que sé que cuando me quise levantar me dolía mucho la rodilla, no podía caminar. Mi mamá me decía, anda al médico, y yo no quería ir, dejé pasar 2 o 3 días, pero me seguía doliendo, fue el golpe. Mi mamá me decía, anda al médico, que te hagan una placa, qué sé yo. Y fui al médico porque mi mamá me obligaba, y no tenía nada, era solamente el golpe. Bueno, cosas así me han pasado. Sí. Sí, varias cosas. Bueno. Es muy bueno poder reconocer esas cosas, porque a veces puede pasar que uno todas esas cosas les ponga la etiqueta, es por casualidad o a cualquiera le pasó. No, es bueno reconocer que la mano de Dios está sobre nosotros y que interviene a favor nuestro siempre. Entonces, eso es bueno hacerlo. Hola. Referente a lo que decía, yo perdonen que estoy sentada en el sillón, porque tengo que reponerme que estuve bañando a mi tía de 99. Y entonces me deja muy tensionada. Y estaba acá, pero escuchando totalmente a Lidia, y le quería decir a Lidia que siempre vamos a tener avatares en la vida. Dios nos pone, nos escribe de un lado y de otro, pero siempre tenemos que resistir ir a Dios. Nunca darle el gusto al que tenemos al otro costado, porque eso nos quiere arrebatar. Eso le pido a Lidia permanentemente, cuidado con lo que haces, porque a veces Satanás no te quiere todavía soltar para que estés con nosotros. Bueno, yo me inclino a todo lo que escuché de Lidia, que siempre va a estar acompañada del Espíritu Santo.
y que nunca la va a desamparar. Amén. Nunca la va a desamparar. Amén. Perdonen que no me enfoqué, pero ya digo. Bueno, yo lo que estoy contando es todo esto fue de años atrás, muchos Sí. años atrás. Pero vos sabés que la vida es así. Tenemos una tras de otra. Caemos, nos levantamos. Lo importante es que Jesús y el Espíritu Santo siempre nos levanta nuevamente. Por fe, por fe. Ah, yo siempre tuve fe. Siempre con la fe. Bueno, sigan nomás. Yo quería decir una cosa, ¿no? Que estoy muy enojado con mi señora porque ayer me gasté 1 kilo de plata en la peluquería para que estuviera acá y está en el sillón. Eso está mal. Qué bien que puedo ir a la peluquería. Felicitaciones que puedo ir a la peluquería. Qué genial. Dentro de los cosas que tenemos que tener, yo siempre digo que lo que no tenemos es que tener terror de vivir. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser obedientes, pero no tenemos que estar acurrucados con el terror y miedo, respeto, obediencia, todo lo que vos quieras, pero terror y eso no. Esa es mi forma de pensar y la comparto como puedo con mi mujer. Y tratamos de ir a la casa de esta tía de 99 años y estar con ella, estar un par de horas. Desde las 4 de la tarde la pude convencer a las 6. Que no, que tengo frío. Claro, no se quiere bajar. Pobrecita. Pero hay unos paños para adultos Comprado, que están en la pero cama y uno... los tengo comprados ya. Pero mientras ellas se van jabonando la cabeza, en la cocina y todo, yo la dejo que se mueva. Que no quiero que se mueva todavía. Entonces está bien. le voy dando un poquito de trabajito a ella. Que Claro. Está bien. Su brazo y que entre en calor, así. No sé, vos parte por parte. No, está bien. Ella está súper vital, súper bien de la cabeza. Agarra y me dice hoy, si te toca cobrar la semana que viene, todo eso quédatelo, porque lo que haces vos por mí, Jesús te está mirando del cielo, me hace. Ay, qué divina, Dios mío. Antes de venir, le oro también. No digan nada, pero la guita se la queda todos los meses. Para el peluquero. Muy bien, me parece bien. Se lo merece. Es como si fuera la tía, pero es como si fuera la madre. La mamá, claro. Bueno, pero viste que hay una promesa de Dios por parte de eso. Es que hace 13 años atrás, terminé con mi mamá de 100 años. Mirá, qué ¿De 100 años? Mi ¡Qué mamá longevos! 100 años. O sea que tenemos 25 años más de cada uno. Después de 10 años terminé con mi mamá y ahora me toca a mi tía. Mirá. O sea que tenemos para... El Señor me manda para eso, voy a tratar de hacerlo. Y sí, hay promesa de Dios, dice que se extenderán los días sobre la tierra, sobre tu vida. Así que, de bendición. Pasar las bodas de oro y de plata. Muy bien, bueno. ¿Qué ejemplo que son ustedes en eso? Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo o alguna pregunta? Pedro se fue. No sé qué pasó. Está ahí con la camarita apagada. Ok. No, pasa que tengo poca señal, mala recepción, y apagué el video porque así los puedo escuchar y si no se me corta. Ok. No hay problema, igual te conocemos, Pedrito. Yo quería decirle a todos, a Lidia, que Dios siempre está y siempre tiene un propósito. A veces nos autoevaluamos. Hagamos una mea culpa, una conciencia, hagamos algo. Dios tiene siempre un propósito para nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, pero todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros se va cumpliendo. Por más que nosotros no querramos, no lo tengamos en nuestros planes, en los planes de Dios ya está. Nosotros estamos acá por algo. De una forma u otra se va a hacer.
muchas veces, como dijo Alberto, nosotros venimos, casi la mayoría de nosotros venimos del catolicismo. Ujú. Y yo también pasé muchísimas cosas. Y acá estoy. Amén. Y constantemente Dios me está diciendo, Dios no me está hablando, sino que me está demostrando con hechos que las cosas por algo se dan. Hay un propósito para cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué hay un para Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero con una palabra, un consejo, un prestar el oído, Dios está obrando, está haciendo su obra. Nosotros no nos daremos cuenta, nosotros a veces decimos, pero Dios no me usa, sí, te está usando, aunque no nos demos cuenta, Dios nos está usando para llegar a alguien, para que esa persona conozca la palabra y tenga la paz que nosotros sentimos. Yo a veces digo, Uy, Pedri. ¿Ay, me escuchan? Sí. Sí. Bueno, los otros días estábamos hablando, ¿no? Y digo, ¿por qué hice el curso de capellán? ¿Por qué sin saberlo? Y ahora se están abriendo muchísimas puertas en mi trabajo, en las fuerzas de seguridad. Y con referente a la pandemia estamos ayudando, Dios nos está usando a todos los cristianos de la fuerza, te estoy hablando, para ayudar a otras personas, y así como está ayudando a los cristianos, a nosotros, a los hermanos, a toda la iglesia, para ayudar a otras personas que, como decía, a lo mejor parecen que están fuertes, pero no están fuertes. Ujú. No es tan fuerte. Hay personas que yo hablo con personas que están con COVID y hay diferentes situaciones. Hay personas que tienen que estar 14 días encerrados, aislados. Y hay que estar aislados porque yo hablaba con compañeros que están aislados, que están en un cuarto en el cual no tienen televisión, no tienen nada y tienen un celular nada más. Y le dejan la comida en la puerta y bueno, y le preguntan por teléfono cómo está, ponete el termómetro, a ver cómo está mejor. Tengo otro compañero que de pronto cayó con neumonía y ahora está con respirador y lo tienen dormido. La familia está constantemente esperando y esa contención que nosotros les tenemos que dar, esa paz, tenemos que en este momento a esa familia, a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo, Dios nos va a usar de una forma u otra. Los otros días un compañero me manda un audio y me dice, yo también soy cristiano, me dice. Y escuché un audio suyo que le mandé a otro compañero y me dice, y gloria a Dios porque alguien sin conocer está predicando la palabra. Te perdimos, Pedri. Se cortó. Pedri. Bueno, quisiera ver si Damián tiene algo para decirnos. Qué bueno, Está como colgado Damián también. ¿Damián se colgó? Por lo menos, a ver. Siempre tiene un propósito. Ahí está, Pedro. Pedri, vas a tener que volver a repetir todo, Pedrito. Hola. No. Hola. ¿Qué? ¿Me escuchan? ¿Qué hace Damián? Sí, te escuchamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Esta mujer. Ahí va. Bueno, no, lo que quería decirle era que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Él tiene un propósito. Eso delón por hecho.
Qué bueno, Pedro, esto que compartís, que a mí me da mucho gozo saber que alguien que está pudiendo salir en este tiempo, que tiene autorización para salir, lo está usando también para poder compartir de la bendición de lo que puede ser Jesús en la vida de una persona. Realmente te aliento y oramos por vos, Pedro, para que te siga guardando Dios y que puedas hacer esta tarea que estás haciendo. Realmente es tremendo, una gran bendición. Gracias, Marisa. Este en realidad somos toda una familia, todo un cuerpo, y yo constantemente estoy aprendiendo de ustedes, de todos, constantemente. Sí, pero sabes que quiero destacar algo de vos, que sos una persona que tiene siempre mucho empuje, y que está siempre atento a las necesidades de otros, siempre pensando en los que no conocen a Cristo, y eso es un don, y es un llamado, y es un ministerio, que no todos tenemos. Así que te rebendecimos en ese sentido, y nos sentimos como orgullosos también, ¿no? Que puedas estar haciendo esa tarea. Para mí es una felicidad. Muchas gracias. Costó, costó mucho, cuesta mucho, pero como dije siempre, Dios fue abriendo puertas, fui conociendo a otros compañeros, otros camaradas de otras fuerzas, de la federal, de la ciudad, de la Fuerza Aérea, de la Policía Bonaerense, ahora de la Gendarmería, de Chile, de los Carabineros de Chile. Empecé y es impresionante, como digo, Dios cómo está obrando, porque entre todos vamos hablando y vamos diciendo, vamos dándonos esa fuerza, porque es un poco duro. Es un poco duro y a veces hablar a otro duro más como yo y decirle Dios está. Y conocía muchísimos hermanos en la fuerza que son cristianos, pero de manera, a mí a veces voy a compartir en algún momento los mensajes que me mandaron gente que no conocía y me dice, yo también soy cristiana, y yo me quedaba asombrado porque por ahí a veces estaba bajoneado y decía, che, estaré haciendo bien, estaré mandándole, y me llegaba ese mensajito, decía, uy, qué bueno, o por ahí al que no me contestaba, después me contestaba, muchas gracias, fue muy bueno el video, por ahí le mando un video, a veces no les hablo, pero les mando video, y como digo, yo aprendo de ustedes, aprendemos todos juntos, y bueno, de una forma u otra le tenemos que llegar, ya sea con una alabanza, con una palabra, le tenemos que llegar con un video o con un chiste. Que a veces para romper el hielo, yo les sé mandar un chiste por ahí, es bueno porque para romper el hielo, porque muchas veces las personas, a veces uno le dice, le manda un versículo y no lo, ¿cómo? En cambio le mando un chiste y ahí ya se enganchan y ya después, bueno, claro, es un anzuelo, es como el anzuelo ese. Claro. Y también para que vean, como dijo Lidia, porque fíjense en que la gente que no está en la palabra, no está en el camino, ellos piensan, te van a hacer la cabeza, te van a... siempre están ahí, a la expectativa, a ver de qué con qué le vas a venir, ¿no? Bueno, yo la otra vez en un grupo le mandé un video de Dante, no sé cómo es que se llama, el pastor este. Dante Gebel. Sí, Dante Gebel. Ese. Y claro, como él se presenta en forma natural, no dice que es pastor. Claro. Y después me dijeron, qué bueno, qué bien que habla, qué sé yo, bla, bla, bla. Y después al final le dije, él es un pastor, y le puse ahí el nombre todo, pero no está, es argentino, pero no está acá, está viviendo en Miami. Ah, pero habla muy bien, ¿eh? Y así a veces le mando algunas alabanzas, así se la voy tirando. Ajá, muy bien eso. En el otro grupo, no.
Ni me dicen ni buen día, ni buenas tardes, ni buenas nada. Nada. Tampoco. Ni bendiciones, ¿no? No podés Nada. entrar con bendiciones no entras tampoco. Siempre le mando bendiciones. Ah, bueno, Pero ¿sabés bendiciones. qué Vos pasa? podés Que a veces entrar. después esas personas cuando necesitan un oído, te llaman. Ah, ¿qué Claro. te parece? Y bueno, y Ah, ahora es pasó verdad. justo que una chica, bueno, está pasando por un problema que pasó justo ahora, y yo le estoy mandando, le mandé así, cosas mías, así espirituales, qué sé yo, Claro. pero ella agarra y dice, no, está mejor porque, ¿cómo es? Porque ahora le cambiaron los remedios, cosas así, pero ella nunca dice, Claro. gracias por mandar, no, nada, No se importa, no rehúsa. importa. Pero algún video, alguna palabra así que están justo para el momento, se lo mando. Tal cual. ¿Cómo estás, Damián? Sí, justamente quería decirle que si tenía algo para decir, porque no quería abusar de la generosidad de Marisa, que me imagino que igual como Alicia, muchos días cuando llegan las 9 de la noche nos empieza a picar el magre porque tendrá que cenar. No quería hablarlo mucho más porque para ser un poquito respetuoso en ese aspecto. Pero Damián no abrió la boca todavía. Hola, no, porque cuando hablé tenía... ¿Cómo anda? ¿Bien? Cuando hablé tenía el micrófono apagado. Queremos escucharte un 20 ¿Sabe? segundos o 30 segundos como No, hoy vine un poquito más tarde porque finalizaba la materia, mi experiencia con Dios. Claro, claro. Pero bueno, no estaba escuchando, muy lindo, la verdad. Ah, perdón. Se me cae. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Hacía eco. Ahora escucho mejor. No, que muy lindo, estaban compartiendo y no sé si yo entré más tarde, vieron el librito. Sí. Sí. Son, en realidad, reflexión sobre el La mismo. conciencia. Sí, lo estaba viendo, está muy bueno. Pero bueno, un gusto que nos haya visitado. Justo escuché cuando estaba hablando con mi mamá, sí, estaba muy lindo cuando habló con Pedro. Y bueno, feliz cumpleaños, Lidia. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Un lindo grupo lindo grupo. Sí, sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quién falta del grupo? ¿Quién falta? Falta Karen, falta Mariela, falta... Mariela, Karen. Bueno, faltan después las que no se conectan. Ah. Les voy a dar una noticia a todos. Ayer a la mañana me llamó Mirta. Mirta, qué grande, ¿qué cuenta? Mirta es otra de las chicas. Bueno, yo sigo diciendo chicas. Bueno. No seas malo. Nuestra repostera querida. Hay 3 chicas que no se comunican porque quizás tengan dificultades para hacerlo por este medio. Ah. Y otro señor que se llama Ernesto. Hay 2 chicas que se llaman, tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Y no tienen nada que ver entre sí. Las Merce. Las 2 Mercedes. Las Mercedes. Nunca había visto cosas iguales. Así que bueno, sí, están faltando 4, 5 personas, pero bueno, eso es normal, tenemos alternancia. A pesar de que soy firmes en la brecha, no faltamos nunca. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos muy con una espada, en una mano la espada y en la otra mano la cuchara de albañil, así se construye. Muy bien. Ahí está, ahí está. Muy bien, me encanta. Esdras y Nehemías son mis 2 profetas preferidos. ¿Quiénes? Ah, Jeremías. Esdras y Nehemías. Está bien. Son mis 2 profetas preferidos. Me encantan. Nehemías.
Y Jeremías. No, Nehemías. Los dos de la reconstrucción, los dos que reconstruyeron Jerusalén y el muro y el templo. Y el templo. Nehemías es lo que todos tendríamos que ser un poquito en Nehemías. Este concepto de la brecha viene de ahí, del texto de Jeremías, que justamente había algunas partes del muro donde entraban y venían a saquear. Entonces Jeremías le decía, nos vamos a poner en la brecha, en una mano tenemos la espada para defendernos, pero con la otra vamos a seguir construyendo. De ahí viene la idea de estar en la brecha. Bueno, antes que nos despida Marisa, si vamos a tener el gusto que ella nos despida esta noche, tenía una sola sugerencia para todos: lean el Salmo 32 esta noche. Ah, claro. ¿Cómo? No escuché. Salmo 32, por favor. El Salmo 32. El Salmo 32 concluimos el estudio de la conciencia con el Salmo 32. Claro, sí, es lo que tenemos que hacer. Les leo lo claro, que sí. La meditación. Y se les borran sus Día de la meditación, ¿no? Claro. Ahí está. Bueno, con el Salmo 32 lo leemos cuando nos despedimos y así la despedimos a Marisa, que hemos tenido el honor de tenerla hoy en nosotros. No, gracias por invitarme. Me encanta. Estuvimos pendientes desde la primera semana de marzo. Sí. Sí, tal cual. Ojalá que puedas otro día venir también. Sí. Chao. Espero que también de manera presencial podamos estar. Muy buena maestra, te digo. Soy maestra. Soy maestra. Con Sí. razón. Se te entiende muy claro, no sé, muy lindo. Gracias. O sea que vos estás diciendo que la tenemos que invitar otra vez. Ya te agarré, Alicia, ya te agarré. No, pero está lindo. Es igual que Teresa. Teresa también, son maestras, viste, de la palabra. Eso me gusta mucho. Aparte me gustan las mujeres también escucharlas. Muy bien. Aparte canta bien, nuestra directora de alabanza. ¿Qué te pasa? Bueno, podríamos entonar el cumpleaños. Afinamos y le cantamos acá a la cumpleañera. Dale, vamos. Está bien, ya está. Que lo toca el micrófono. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Lidia. Que lo cumpla feliz. Y los cumples en Cristo doblemente feliz. Muy bien. Eso no quiere decir que cumplís doble año, sino que tenés doble presencia de Dios en tu vida, Lidia. Sí, seguro. Doble bendición. De Dios en tu vida. Muy bien. Si no, tendría 122 años. No. Déjalo ahí, Lidia. A lo de 122 lo vamos a tener Albertito con 122 ya. Mirá. Todos pasan los 100 ahí en la familia, así que lo vamos a tener para rato. Súper longevos son. Qué bárbaro. Señora, pasa Tiembla Matusalén, yo te digo. Tiembla Matusalén con Alberto. Y Mirta. Alberto y Esther, tiembla Matusalén. Pero yo digo, estando en el espíritu, ¿no rejuvenece a la persona? Totalmente. Anteriormente sí, obviamente. Siempre. Yo tengo 70 casi y me dicen, ay, pero qué joven que sos. Muy bien. No se notan los 70. Muy bien. La cuarentena me tiene mal, la cuarentena es terrible. Ay, Dios. Alberto y Esther tienen 55 los dos, cada uno. Mira la juventud que tienen 55 cada uno. Mirá. No, muy bien. Escuchamos la oración. Bueno, para Marisa. Ponemos la oración de nuestra querida Marisa. Bueno. Te reitero el agradecimiento porque, como decía Alicia, como dicen todos, son palabras de bendición que hemos obtenido de ella esta noche. Nos enriquecemos siempre que estamos con alguien más crecido y
Muchas gracias. Sí, señor. Ya la estamos comprometiendo a otra reunión. Sí. Que no se hagan porque ya están hablando que se abran las iglesias. Por lo tanto, espero que haga otra reunión por este medio y la podamos hacer presencial. Dios quiera que sea pronto, que realmente pronto podamos volver al ritmo más normal. Con director de coro y todo. Bueno, ¿oramos? Sí. Bueno. Amado Dios, te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque a pesar de la distancia, Señor, tu Espíritu nos hace uno, nos hace cuerpo, nos hace sentir cerca al otro, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Lidia, porque hoy es su cumpleaños. Señor, porque a lo largo de su vida tú te has manifestado de diferentes maneras. Le has mostrado siempre que lo bueno viene de ti, lo mejor viene del Padre que está en lo alto. Gracias por tu vida, por su vida, gracias por el encuentro personal que ella ha tenido. Te pedimos, Señor, que la fortalezcas, que la hagas crecer, que cada vez vaya de más a más, Señor. Que su vida vaya más victoriosa cada día, Señor. Y ahí donde la has puesto en su familia, con su grupo de amigos, que pueda ser una mujer de bendición. Amén. De mucha bendición, Señor, porque a través de ella otras personas van a entender y a conocer a Jesucristo. Señor, así que la bendecimos, Señor, y nos alegramos porque tú la has traído a nuestra iglesia. Amén, Señor, gracias por la vida de Alicia. Señor, te bendigo por su vida, Señor. Gracias, Señor, por ser una persona siempre motivadora, dispuesta, Señor. Gracias, guárdala, cuídala, Señor. Bendice su corazón, bendice su físico en este tiempo, Señor. Que sea una mujer de luz y una columna para su familia, Señor. Bendecimos su vida. Gracias por Damián, Señor, por su llamado, por su vocación, por los deseos de predicar, Señor, de extender tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú le abras puerta de bendición, Señor, para que él pueda desarrollar su talento, su don y su ministerio, Señor. Que sea en tu tiempo, en tu voluntad y en el lugar que tú le pongas, Señor. Amén. Sigue guardándolo, guarda su corazón, porque de él mana la vida, Señor, y toda la bendición que él tiene para dar. Señor, gracias por Alejandro, por Paula, por su familia, Señor. Los bendigo. Gracias porque ellos han sido personas que nos han abrazado cuando hemos llegado. Gracias por ese talento y esa capacidad que ellos tienen, Señor, de acercarse a las personas, de bendecir. Señor, los bendigo, los guardo. Pido por el trabajo de Alejandro, Señor, para que tú puedas dar un trabajo superior en su vida, Señor, y pueda ser productivo. Señor, lo bendecimos, Señor, porque sabemos que tú vas a abrir una puerta amplia, Señor, de trabajo y poderosa, Señor. Amén. Gracias por Alberto y por Esther, Señor. Porque son personas preciosas, Señor. Son columnas también en su familia. Gracias, Señor, por ellos. Bendecimos a sus hijos, a sus nietos en la distancia. Los guardamos, los protegemos por la sangre de Jesucristo, Señor. Gracias por su tía, por la tarea que ellos realizan con ella, Señor. Que tu bendición esté sobre su familia todo este tiempo, Señor. Señor, gracias por Isabel, porque, Señor, apenas la conozco, pero la veo, siempre está presente, es una mujer que te ama, es una mujer, Señor, que busca la presencia, que busca la comunión con los hermanos. Bendecimos su vida, Señor, la bendigo, Señor, y tú puedas darle en este tiempo, Señor, cosas nuevas. Y eso que a lo mejor ella pensó que ya no era más, Señor, en ti todos los tiempos se renuevan, aún en este tiempo de pandemia. Señor, te pido por Pedro que tú lo guardes, lo ampares, lo cubras con tu sangre. Las veces que él tiene que salir, que le toca, Señor, salir a trabajar, tú guárdalo y sigue protegiéndolo. Gracias por su vida, por sus hijos, por su esposa, por su familia. Los bendecimos a todos. Señor, bendecimos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Señor, bendecimos toda nuestra iglesia, especialmente a los hermanos que día a día están trabajando, entregando comida. Señor, sigue guardándolos, protegiéndolos, Señor, en este tiempo. Señor, te damos gracias por la salvación en Jesucristo y porque todo lo que pedimos y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que se hará en tu voluntad, Señor, en tu tiempo, pero sabemos que todo lo que te decimos tú lo tomas y lo realizas, Señor. Gracias. Que aquí vienen las mejores cosas de nuestra vida.
todo esto te lo Amén. pedimos y oramos en el Amén. nombre que es todopoderoso, ante el Amén. cual se dobla Nombre la sobre todo rodilla en el nombre. cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad y en el nombre de Jesucristo, por lo que te hemos pedido y bendecido en este día. En el nombre de Él. Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, gracias. De nada. Un gusto Chao, haber saludos estado a con Daniel. ustedes. Gracias. Un Gracias, gusto. igualmente. Me encanta haber participado en esta Un reunión. beso enorme a Dani y a Kay. Bueno, recién a todos llega. un beso Keila está grande. conectada en la reunión de jóvenes ahora. Keila. Está Acá bien. en la casa suele pasar así, que cada uno anda conectado. Dani terminó hace un ratito con los ensayos y ahora Keila está conectada en la reunión de jóvenes, así que Bueno, Muy bien. solemos estar a veces en cada lugar conectados. qué bueno. Bueno, Dios los bendiga. Igualmente, Chao, bendiciones, chao. que tengan una buena Termine semana. lindo Nos tu vemos día. mañana. Gracias. Nos vemos Mañana, ahí mañana. Mañana nos Ahí vemos. está. Bueno, Chao. chao, chao. Hasta mañana, nos vemos en la previa. Sí, nos Ay, vemos. Ah, verdad. Chao. Termine lindo tu día. Beso grande. Feliz Igualmente, cumpleaños, igualmente. Lidia. Chao, Bendiciones. gracias. Que termine lindo el día, Bendiciones. Lidia. Gracias, gracias. Igualmente para todos. Igualmente vos, Alicia, que lo disfrutes hasta esta noche. Gracias. Un beso. Un beso Chao. para todos. Termine Chao, lindo chao. el día, Lidita. Isabel, Sangre nos redimió.